Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a adentrar en Colombia. Colombia. Exactamente, para analizar la libertad de expresión bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. Nuestro análisis se va a basar en el texto del profesor Pedro Pablo Ayera. Interesante. Preparado originalmente para el podcast Letra con Filo. Claro. El acceso a puntos de vista diversos se vuelve crucial para una democracia saludable. Totalmente. Imagínate, por ejemplo, que solo existieran medios de comunicación que apoyaran una única ideología. ¿Cómo podríamos formarnos una opinión completa e informada? Claro, sería imposible. Claro. Es como si solo tuvieras una pieza de un rompecabezas gigante. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto de inflexión bastante crucial. La controversia de los petrovideos. Sí. Recordemos que Sebastián Guanúmen, parte del equipo, no oficial, fue captado en cámara, hablando de, sobrepasar los límites éticos. ¿En serio? Digamos, el objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco. Entonces, estas declaraciones, envían un mensaje un poco escalofriante, ¿no? Sí. Sobre las posibles consecuencias del disenso. Si se desdibujan las líneas éticas en la búsqueda de objetivos políticos, se puede crear un clima en el que las voces opositoras sean reprimidas y las voces críticas sean silenciadas. Claro. Es como si se estableciera un ambiente de miedo a la hora de expresar opiniones diferentes a la línea oficial. Interesante. Y no se trata solo de lo que se dijo durante la campaña, sino de lo que está sucediendo ahora. Vemos un contraste bastante marcado entre la directiva gubernamental que promueve la libertad de prensa y las declaraciones públicas de Petro. La directiva de anoche, Felipe, del presidente Petro sobre respeto a la libertad de prensa, sobre no estigmatizar a la prensa, es básicamente traducción una orden presidencial, ¿no? O una sugerencia presidencial, pero no tiene fuerza de decreto, no es, por supuesto, está lejos de ser una obligación. Tan lejos está, es decir, esto es un manual simplemente de intenciones, que el primero que viola la directiva presidencial firmada por el presidente Gustavo Petro es el presidente Gustavo Petro. Así es. Incomprensible, ¿no? Realmente. Sí, era firmó la directiva y inmediatamente la violó, no una, no dos, no tres, 1000 veces. Felipe, el presidente que le dice a las periodistas: las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización. Que muchos perciben como ataques a periodistas. Es como si se enviaran señales contradictorias, generando confusión e incertidumbre. Entiendo. Esta mezcla de mensajes, plantea serias dudas. Sí. Se trata de una estrategia deliberada. Un conflicto interno genuino dentro del gobierno o algo completamente distinto. Ya veo. El impacto es innegable. Claro. Las palabras de Petro tienen peso. El presidente que dice que la prensa Mossad, el presidente que descalifica una y otra vez, anoche lo volvió a hacer, lo cual solamente tiene una explicación y es el blanco en que el presidente Petro ha convertido a los medios de comunicación. Pero en este caso, esta directriz realmente lo que hace es recoger los estándares internacionales en materia de libertad de expresión que tienen los funcionarios públicos y por lo tanto su contenido es obligatorio, no porque esté contenido en esta directiva, sino porque es los convenios internacionales les obligan a hacer. El presidente de la República ni los funcionarios públicos pueden estigmatizar a la prensa con directiva o sin directiva. Y claramente si lo hacen, pues yo espero que haya remedios judiciales. Por supuesto. Y su tono hacia la prensa, digamos que no siempre ha sido alentador. De hecho, hay una cita suya en la que dice: A ver. Petro dijo, y cito textualmente: los medios que se autodenominan independientes son totalmente dependientes de poderes económicos y mafias políticas. Una declaración bastante fuerte, ¿no? Y esto nos lleva a las preocupaciones planteadas por organizaciones de peso. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. ¿El presidente Petro, a usted le parece que anoche cumplió lo que dice la directiva sobre libertad de prensa y de expresión?
No, fue desafortunado y fue una oportunidad perdida. No se trata de simples blogueros, No. ¿verdad? Sino de entidades reconocidas internacionalmente que monitorean y abogan por la libertad de prensa. Exacto, sus declaraciones tienen peso porque brindan una perspectiva externa libre de presiones políticas internas. Tanto FLIP como CIP expresan alarma por los ataques verbales de funcionarios gubernamentales a periodistas, los intentos de desacreditar a los medios independientes y la posible utilización de presión económica para silenciar las voces críticas es una señal de alerta que exige atención. Es como si desde afuera se percibiera un riesgo real para la libertad de prensa en Colombia. De acuerdo, vemos estas preocupaciones generales, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Veamos algunos ejemplos concretos. Tenemos el caso de la revista Semana. Publicaron algunos artículos críticos con el gobierno y de repente se les niegan entrevistas con el presidente Petro. Este es un ejemplo clásico de cómo el acceso a la información puede utilizarse como herramienta para intentar controlar la narrativa. Si un medio de comunicación no se alinea con la línea oficial, puede verse excluido. Es como si se les castigara por ejercer su labor de informar críticamente. Y no se trata solo de Semana. Importantes canales de noticias como Caracol y RCN también han informado que enfrentan dificultades para obtener información y entrevistas del gobierno. Este acceso limitado dificulta su trabajo, que es informar al público. Imaginen que a ustedes como ciudadanos se les negara el acceso a información clave para tomar decisiones informadas. ¿Cómo se sentirían? Claro. Y ahora tenemos este impactante video de Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social de PS, y figura clave en el gobierno de Petro. En esencia, admitió una estrategia deliberada para desacreditar a los periodistas y medios de comunicación críticos con la administración. Escuchemos un fragmento de la declaración de Bolívar, porque es bastante sorprendente. Sí. Esta declaración me dejó perplejo. Revela una intención clara de manipular la opinión pública al socavar la credibilidad de los medios que no presentan una visión favorable del gobierno. Es como si se buscara controlar el flujo de información para que la gente solo reciba una versión de los hechos. Esta admisión confirma lo que muchos sospechaban: existe un esfuerzo concertado para manipular la opinión pública al socavar la credibilidad de los medios de comunicación que no presentan una visión favorable del gobierno. Ahora yo creo que el gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Ya, digamos, todos los influencers han tenido mucho más credibilidad y la gente está empezando a mirar las noticias a través de ellos. Ya todas estas campañas que se han hecho contra el Caracol, RCN, Semana, terrible, pues han dado resultado, y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche pues están boleándole al presidente, etc. Es como si se quisiera construir una realidad alternativa en la que solo se permite una única narrativa. Entonces no se trata solo de ataques verbales o de limitar el acceso. Estamos hablando de una campaña calculada para moldear el panorama informativo. Esto tiene enormes implicaciones para la confianza pública. Si la gente no puede confiar en fuentes de información independientes, ¿cómo puede tomar decisiones informadas? Es como si se les quitara la brújula para navegar en un mar de información. Aquí es donde el impacto en el panorama mediático general se vuelve crucial. Tenemos a los medios de comunicación tradicionales como Caracol y RCN tratando de navegar esta nueva realidad, equilibrando su responsabilidad de informar críticamente con las posibles repercusiones del gobierno. Es como caminar por una cuerda floja, buscando mantener la independencia sin ser silenciados. Y luego tenemos medios independientes y alternativos, algunos de los cuales están adoptando un enfoque más confrontativo, denunciando directamente lo que consideran censura e intentos de controlar la narrativa. Es como si surgieran nuevas voces que desafían el status quo, buscando romper el cerco informativo. Es una dinámica fascinante que realmente destaca la fragilidad de la libertad de prensa. Es como un ecosistema en constante cambio donde la lucha por la información veraz y diversa es una batalla diaria. Y es algo que no es exclusivo de Colombia. Piensen en el panorama mediático de sus propios países. Existen paralelismos. Existen presiones similares sobre periodistas y medios de comunicación. Estas son preguntas que vale la pena plantearse porque la salud de una democracia depende de una prensa libre e independiente. Es como un termómetro que nos indica la vitalidad de un sistema democrático. Sí, una situación compleja, sin respuestas fáciles. Vale. Pero bueno, lo que está claro es que la libertad de expresión en Colombia bajo Petro pues se enfrenta a una prueba crítica. Efectivamente, lo que estamos viendo en Colombia bajo el gobierno de Petro pues nos recuerda la importancia de la libertad de expresión y el papel fundamental que juega una prensa independiente. Claro. En una sociedad democrática. Por supuesto. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar críticamente, investigar, cuestionar
y brindar una plataforma para diversas voces y perspectivas. Exactamente. Recapitulemos lo que hemos aprendido hoy. Dale. Petro llegó al poder, prometiendo una revolución pacífica. Ajá. No. Pero existe una creciente tensión entre esa promesa y algunas de las acciones de su gobierno. Ya veo. Hemos visto reemplazos en la cúpula de los medios públicos. Sí. Declaraciones controvertidas de figuras clave. Una desconexión entre las directivas gubernamentales y la retórica presidencial. Claro. Y ejemplos concretos de medios de comunicación que enfrentan presión. Ajá. Y acceso limitado a la información. Entonces, todos estos elementos nos llevan a una pregunta crucial. ¿Cuál? ¿Qué depara el futuro para la libertad de expresión en Colombia bajo Petro? Buena pregunta. ¿Veremos un mayor control sobre el panorama mediático? Ajá. ¿O habrá una corrección de rumbo que reafirme la importancia de una prensa libre e independiente? Interesante. Es una pregunta que todos seguiremos de cerca. Sin duda. Y si les interesa profundizar en la política y la cultura colombiana, les recomiendo que escuchen el podcast Letra con Filo. Sí. Ofrecen perspectivas y análisis perspicaces sobre una amplia gama de temas. Genial. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. A vosotros. Hasta la próxima. Sigan cuestionando. Sí. Sigan explorando. Ah. Y mantengan viva la conversación.